¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu vida, un hábito persistente, una relación agotadora, un pensamiento recurrente que simplemente no quieres, pero no sabes cómo deshacerte de ello? Es como si estuviera pegado, ¿verdad? Y si te dijera que existe un arte casi cuántico para hacer que esas cosas indeseadas simplemente se disuelvan de tu realidad. Hoy te voy a revelar cómo. Y te prometo que no es magia, es pura estrategia mental. Si estás listo para liberar un espacio precioso para lo que verdaderamente importa, quédate conmigo. Y por supuesto, no olvides suscribirte para más secretos del universo personal. ¿Sabes esa sensación que te describí hace un instante? Esa de tener algo en tu vida que por más que lo quieras fuera, se aferra con uñas y dientes. Bueno, permíteme ser brutalmente honesto. Esa no es una sensación abstracta ni una exageración. Es un peso real, tangible en el alma, aunque sea invisible a los ojos de los demás. Es un lastre que arrastramos día tras día, drenando nuestra energía, empañando nuestra perspectiva y, en última instancia, robándonos la alegría. Y no estoy hablando solo de cosas materiales, no, aunque esas también pueden ser un ancla. Estoy hablando de algo mucho más insidioso, patrones de pensamiento negativos, relaciones que ya cumplieron su ciclo, hábitos que sabemos que nos sabotean. Es como cuando intentas nadar a contracorriente con una mochila llena de rocas. Puedes intentarlo con todas tus fuerzas, pero el avance es mínimo, el cansancio abrumador y la frustración. La frustración se vuelve tu compañera más leal. He estado ahí. Créeme, lo he vivido en carne propia, y la historia que estoy a punto de contarte fue un punto de inflexión absoluto en mi vida, una de esas lecciones que te marcan para siempre. Hubo una época, no hace tanto tiempo, en la que mi vida exterior parecía estar en perfecta armonía. Tenía un buen trabajo, una red social activa, incluso algunos proyectos personales que desde fuera lucían prometedores. Pero por dentro, el panorama era totalmente diferente. Llevaba a cuestas un peso invisible que me asfixiaba, me paralizaba. Era como si mi mente estuviera perpetuamente cubierta por una niebla densa, una especie de neblina de autocrítica implacable y una duda constante sobre mis propias capacidades. Cada vez que intentaba iniciar algo nuevo, cada vez que me enfrentaba a un desafío que me entusiasmaba, una voz interna, un susurro perverso, emergía y empezaba a sabotearme. Esa voz, la llamaba el crítico fantasma, me decía cosas como: no eres lo suficientemente bueno, esto ya lo intentaste antes y fallaste, alguien más lo hará mejor, vas a avergonzarte si sigues adelante. Era una sinfonía de descalificaciones que resonaba en mi cabeza 24 horas al día, 7 días a la semana. Era agotador. Imagina tener un comentarista profesional, un narrador pesimista, narrando cada uno de tus movimientos, cada una de tus ideas, cada uno de tus esfuerzos, siempre desde la perspectiva más negativa posible. No había un solo momento de paz. Al principio intenté ignorarla. Me decía a mí mismo que eran solo pensamientos, que no tenían poder real, pero la realidad era que sí lo tenían. Tenían un poder colosal, porque esa voz me estaba impidiendo tomar riesgos, me estaba bloqueando de conectar con las personas de una manera auténtica, me estaba impidiendo crear, innovar, crecer. Me había convertido en un prisionero de mi propia mente, encadenado por un conjunto de creencias limitantes que no me permitían avanzar ni un solo milímetro. Lo más frustrante era que sabía intelectualmente que no eran verdaderas, que muchas de esas ideas venían de miedos infundados o de experiencias pasadas magnificadas. Pero saberlo y sentirlo eran dos cosas muy diferentes. Recuerdo una tarde particularmente desoladora. Estaba sentado frente a mi ordenador, mirando una pantalla en blanco. Tenía la idea de un nuevo proyecto, algo que me ilusionaba genuinamente, un concepto que sentía que podía aportar mucho valor.
Pero cada vez que intentaba escribir la primera frase, cada vez que mis dedos rozaban el teclado, el crítico fantasma se encendía a todo volumen. Esto es ridículo. ¿Quién va a querer leer eso? No tienes la autoridad. Ya hay miles de personas haciendo cosas similares y mejores. Vas a parecer un aficionado. La energía que sentía un momento antes se desinflaba, como un globo pinchado. Mis hombros se hundían, mi mirada se perdía en el vacío. Y al final, cerraba el portátil derrotado, sintiéndome peor de lo que estaba antes de empezar. No era solo el proyecto, era la procrastinación que generaba, la ansiedad que me provocaba, el agotamiento emocional de luchar constantemente contra esa marea interna. Las noches las pasaba dando vueltas en la cama, con la mente hiperactiva, repasando cada fallo, cada crítica imaginaria, cada oportunidad perdida. Y las mañanas llegaban con una sensación de opresión, como si un manto plomizo me cubriera desde el momento en que abría los ojos. La gente a mi alrededor notaba algo, aunque no sabían qué. Mis amigos me preguntaban si estaba cansado, si me pasaba algo. Yo siempre sonreía y decía que no, que todo estaba bien. ¿Cómo les explicaba que estaba librando una guerra constante contra un enemigo invisible que vivía dentro de mi propia cabeza? ¿Cómo les decía que estaba siendo arrastrado por una corriente de autocrítica que me impedía respirar? Me sentía incapaz de articular el problema, de ponerle nombre. Era un secreto pesado, una carga que no podía compartir, porque sentía que nadie lo entendería. El crítico fantasma no solo afectaba mi trabajo creativo, sino también mis relaciones. Me volví más reservado, más cauteloso, siempre analizando mis interacciones, buscando señales de juicio o rechazo. Me costaba abrirme, ser vulnerable, porque esa voz me decía que si lo hacía, me expondría a un dolor aún mayor. Me hacía dudar de la sinceridad de los elogios y amplificaba cualquier crítica por pequeña que fuera. Era un laberinto mental del que no veía salida. Y lo más triste de todo es que yo era quien lo estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, con cada pensamiento negativo que alimentaba, con cada oportunidad que dejaba pasar. La analogía de la mochila llena de rocas se volvía cada vez más real. Cada roca era un pensamiento: no eres lo suficientemente bueno, esto no va a funcionar, eres un fraude. Y esa mochila, aunque invisible, se hacía más pesada con cada día que pasaba, arrastrándome hacia abajo, impidiéndome alcanzar la superficie, de respirar el aire fresco de la libertad mental. Estaba atrapado en un ciclo vicioso de autosabotaje, frustración y agotamiento, y sentía que no importaba cuánto me esforzara, siempre volvía al mismo punto de partida, agotado y sin haber avanzado. Me miraba al espejo y veía a una persona que no era yo. Había perdido mi chispa, mi entusiasmo, esa alegría innata que solía definirme. Me había convertido en la sombra de mí mismo, una sombra definida por las limitaciones autoimpuestas y los miedos irracionales. Y lo peor de todo es que en el fondo sabía que tenía el poder de cambiarlo, de liberarme, pero la voz, el peso invisible, era tan convincente, tan omnipresente, que me sentía completamente impotente. Esa es la naturaleza del peso invisible, se disfraza de verdad, se camufla como una parte intrínseca de ti, cuando en realidad es un intruso, una carga que no te pertenece. Y hasta que no reconocemos su existencia, hasta que no nos atrevemos a mirarlo a los ojos y admitir el impacto devastador que tiene en nuestra vida, no podemos empezar el proceso de deshacernos de él. Este reconocimiento es, en sí mismo, el primer acto de valentía, la primera grieta en la armadura de ese peso invisible que nos impide vivir plenamente. Y es precisamente aquí, en este punto de quiebre, donde comienza el verdadero arte de la desaparición. Y es aquí, justo en este precipicio de agotamiento y frustración, donde empieza a dibujarse el verdadero camino hacia la liberación, donde el arte de la desaparición cuántica
no es ya una mera fantasía, sino un mapa tangible para el escape. Después de tocar fondo, después de sentir que ya no podía más con ese lastre invisible, me vi obligado a buscar respuestas fuera de los caminos trillados. Me di cuenta de que seguir luchando contra el crítico fantasma, seguir intentando acallarlo a base de fuerza de voluntad, era como intentar apagar un fuego echándole gasolina. No solo no funcionaba, sino que lo hacía más grande, más voraz. Fue entonces cuando tropecé con una idea, un concepto que al principio sonó casi sacrílego, contraintuitivo a todo lo que había aprendido. Me decía que para hacer que algo desaparezca, para que pierda su poder y su agarre en mi vida, el primer movimiento no era pelear, no era resistir, sino reconocer su existencia. Y no solo reconocerla, sino hacerlo sin juicio. Suena extraño, ¿verdad? Permíteme desglosarlo. Mi primer impulso siempre había sido el de despreciar al crítico fantasma, el de odiarlo, el de desear que simplemente se esfumara. Lo veía como un enemigo, y mi mente estaba en guerra constante contra él. Pero esa guerra, amigos, era la que lo alimentaba. Cada vez que me enfurecía por sus susurros, cada vez que me frustraba por su intromisión, le estaba dando energía, le estaba ofreciendo un asiento VIP en mi conciencia. Era como un vampiro que se nutre de mi negación. La clave residía en este simple, pero profundamente transformador, acto de reconocimiento imparcial. Pensadlo un momento. Cuando tienes una mancha en una pared, ¿cómo la quitas? Primero tienes que verla, identificarla, ¿verdad? No puedes borrar algo que te niegas a ver o que intentas ignorar con la esperanza de que se desvanezca por sí solo. Lo mismo ocurre con esos pesos invisibles. El crítico fantasma no iba a desaparecer si yo fingía que no estaba ahí o si simplemente lo barría bajo la alfombra de mi mente. De hecho, al hacerlo, solo se volvía más astuto, más sigiloso, apareciendo en los momentos más vulnerables. Entonces, ¿qué significa sin juicio? Significa observar, significa dejar de etiquetar al pensamiento como malo o destructivo. Significa detener esa avalancha de reacciones emocionales que normalmente lo acompañan. Es como si fueras un científico imparcial estudiando un fenómeno. El pensamiento está ahí. Ok, el hábito indeseado está presente. Ok, la relación tóxica existe. Ok, en lugar de decir, oh, no, otra vez esta basura, soy un desastre por pensar así. El nuevo enfoque era simplemente, mira, aquí está el pensamiento de que no soy lo suficientemente bueno. Interesante, aquí está operando de nuevo. Esta fue una revolución interna para mí. Imagina que el crítico fantasma era un monstruo. Antes, yo corría y gritaba cada vez que lo veía, lo que por supuesto lo hacía perseguirme con más ahínco. Ahora se me pedía que simplemente me parara, lo mirara a los ojos y dijera, te veo, ni miedo, ni enfado, ni vergüenza, solo observación. No lo estaba invitando a cenar, ni lo estaba aprobando. Simplemente estaba reconociendo su presencia en mi campo de visión sin darle la carga emocional que antes lo empoderaba. Lo que descubrí es que nuestra atención es, en esencia, nuestra moneda energética más valiosa. Donde ponemos nuestra atención, ahí fluye nuestra energía. Es como un foco de luz. Si diriges ese foco hacia una esquina oscura y solitaria, esa esquina se ilumina, se hace visible, se convierte en el centro de tu percepción. Si constantemente diriges ese foco hacia tus miedos, hacia tus dudas, hacia tus hábitos no deseados, ¿qué crees que estás haciendo? Exacto, les estás dando vida, los estás validando, los estás fortaleciendo, los estás haciendo más reales y más presentes en tu experiencia. Nuestra mente, en su maravillosa complejidad, no distingue entre lo que quieres y lo que no quieres cuando le prestas atención. Si te pasas el día diciendo, no quiero fracasar, tu mente está, en esencia, enfocándose en la palabra fracasar y por lo tanto, en la idea de fracaso.
Le estás otorgando una relevancia, un espacio en tu conciencia que podría estar ocupando otra cosa. Le estás inyectando poder, gota a gota, con cada preocupación, con cada rumiación, con cada vez que lo revives en tu cabeza. Recuerdo una imagen que me ayudó muchísimo a entender esto. Imagina que tu mente es un jardín. Si te pasas el día arrancando las malas hierbas, los pensamientos negativos, pero al mismo tiempo estás obsesionado con ellas, con su fuerza, con lo rápido que crecen, con lo horribles que son. ¿Qué sucede? Estás enfocando toda tu energía en la maleza. En lugar de mirar las flores, de regarlas, de disfrutar de su belleza, estás enfrascado en una batalla interminable contra algo que, por tu propia atención, se vuelve más resistente. Cada vez que el crítico fantasma irrumpía y yo me dejaba llevar por la frustración o la desesperación, era como si estuviera abonando sus raíces, dándole más nutrientes para crecer y ramificarse. La desaparición cuántica, en este sentido, empieza por un cambio de perspectiva sobre nuestra propia atención. El universo, o nuestra realidad personal si lo prefieres, es como un lienzo en blanco, y nosotros somos los artistas que con el pincel de nuestra atención decidimos qué pintar en él. Si pasamos el tiempo dibujando y retocando el cuadro de nuestras limitaciones, de nuestras preocupaciones, de lo que no nos gusta, no podemos sorprendernos de que ese sea el cuadro que vemos día tras día. El siguiente paso, una vez que logras observar sin juicio, es el más potente: retirar la atención. No es ignorar de forma forzada, porque eso es otra forma de resistencia, y por lo tanto, de atención. Es, más bien, un acto consciente de desconexión. Es como cortar el cordón umbilical energético que te une a ese patrón, a ese pensamiento, a esa situación. Si el crítico fantasma se nutre de mi energía, de mi reacción, de mi foco, la única manera de debilitarlo es dejar de alimentarlo. No se trata de una batalla, no se trata de echarlo a patadas, se trata de dejar de darle un motivo para quedarse. Es como un invitado no deseado. Si le sirves la cena, le ofreces conversación, te enfadas con él por estar ahí. Le estás dando una razón para quedarse. Si simplemente lo ves, reconoces que está, pero luego te volteas y te pones a hacer otra cosa, a enfocarte en algo completamente diferente. Su presencia se vuelve irrelevante, incómoda para él mismo. Empecé a practicar esto con mi crítico fantasma. Cuando la voz surgía, en lugar de hundirme o enojarme, simplemente la reconocía. Ah, hola, crítico, ya te escuché. Y luego, de inmediato, intentaba redirigir mi atención. No peleaba con la voz, no intentaba convencerme de lo contrario. Simplemente decidía que no era un pensamiento útil para ese momento y enfocaba mi mente en otra cosa. A veces, era un simple ejercicio de respiración. Otras, era volver a la tarea que tenía entre manos con una nueva perspectiva. Otras, era recordar mi porqué detrás del proyecto que quería iniciar. Al principio era increíblemente difícil. La voz era persistente, como un mosquito molesto que zumba cerca de tu oído, pero cada vez que lograba desengancharme de la reacción emocional, cada vez que retiraba mi atención consciente de sus argumentos, notaba un sutil cambio. Era como si la voz perdiera un poco de su volumen, un poco de su nitidez. Ya no sonaba tan convincente, tan autoritaria. Empezó a sonar más como un eco lejano, un susurro sin verdadero poder. El truco no era hacer que el pensamiento desapareciera mágicamente en ese instante. El truco era dejar de darle mi permiso, mi energía, mi poder para que me afectara. Era un acto de soberanía personal. Yo decido dónde va mi atención, y si este pensamiento no sirve a mi propósito, entonces no le daré ni un segundo más de mi preciosa energía. Es como si el crítico fantasma viviera de la batería de mi atención. Si dejo de cargarlo, eventualmente se queda sin energía y se apaga. O este BT, al menos, deja de ser la voz dominante en la habitación.
Esta es la esencia del primer paso cuántico para la desaparición. Reconocer lo indeseado sin juicio y luego, de manera deliberada, retirar el foco de nuestra atención. Es un cambio de paradigma profundo. No es una lucha contra la oscuridad, sino un acto de encender la luz en otro lugar. Porque donde la luz se dirige, la oscuridad no puede permanecer. Y es justo en ese cambio de enfoque, en esa reasignación de nuestra energía, donde empieza a manifestarse un espacio nuevo, lleno de posibilidades. Un espacio donde lo que no queremos, gradualmente, empieza a perder su forma, a disolverse de nuestra realidad. ¿Pero crees que ese crítico fantasma se iba a rendir así como así? ¿Que iba a desaparecer con un simple cambio de enfoque de un día para otro? Para nada. Esa es la trampa en la que caemos muchos. Pensamos que con entender un concepto ya tenemos el problema resuelto. La realidad, amigos, es que el viaje de la desaparición cuántica tiene sus propios desafíos, sus propias barreras invisibles. Y la más formidable de todas es la resistencia interna. Sí, esa misma resistencia que se activa cuando intentas romper un hábito arraigado, cuando intentas dejar una relación tóxica o incluso cuando te propones un objetivo ambicioso. Es un mecanismo de defensa de nuestra psique, diseñado para mantenernos en nuestra zona de confort, por muy incómoda que esa zona de confort se haya vuelto. Y os aseguro que en mi caso, el crítico fantasma no se quedó de brazos cruzados viendo cómo le cortaba el suministro de energía. Él, o más bien, esa parte de mí que lo alimentaba, contraatacó con feroz determinación. ¿Recordáis que os dije que al principio noté un cambio sutil, como si la voz perdiera volumen? Pues bien, esa tregua fue efímera. Fue como si el crítico fantasma se diera cuenta de que estaba perdiendo su poder y en un acto desesperado de supervivencia decidió subir el volumen a un nivel ensordecedor. Los pensamientos de autocrítica se volvieron más insistentes, más persuasivos, más insidiosos. Ya no eran solo susurros, a veces eran gritos en mi cabeza. Fue una etapa muy frustrante. Sentía que estaba haciendo todo lo que se me había enseñado, estaba retirando mi atención, estaba intentando no juzgar, pero la resistencia se manifestaba de mil maneras. Empecé a sentir una fatiga mental abrumadora, una especie de irritabilidad constante. Me costaba concentración. La voz se disfrazaba de razón, presentándome argumentos tan convincentes que me hacían dudar de todo el proceso. Esto es una tontería, me decía. Estás perdiendo el tiempo. Vuelve a lo de antes, al menos lo conoces. Esto de la desaparición cuántica es solo otro truco que no funcionará. Y lo peor, empezaba a sentirme culpable por no poder desaparecer al crítico más rápido. Irónico, el juicio sobre el juicio, la resistencia a la resistencia. Era un bucle sin fin. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestra mente, o al menos esa parte de ella que se aferra a lo familiar, por muy destructivo que sea, se siente amenazada por el cambio. Piensa en un río. Si el agua ha estado fluyendo por el mismo cauce durante años, ha creado surcos profundos, ha erosionado el terreno a su paso. De repente, intentas desviar el curso del río. ¿Qué pasa? El agua se resiste, busca las rutas viejas, se desborda, intenta volver a su camino conocido. Nuestra energía mental es igual. Ha estado fluyendo por los surcos de los pensamientos negativos, de los hábitos indeseados, de las relaciones disfuncionales. Desviar esa corriente requiere esfuerzo, intención y sobre todo una comprensión profunda de cómo superar esa resistencia. Me di cuenta de que mi error inicial había sido intentar evitar la resistencia. Creía que si simplemente retiraba mi atención, todo sería un camino de rosas. Pero no, la resistencia es como una sombra. Cuanto más intentas huir de ella, más grande parece volverse. El verdadero arte no era evitarla, sino navegarla. Era como surfear una ola gigante.
No puedes detenerla, pero puedes aprender a deslizarte sobre ella, a usar su propia fuerza a tu favor. Aquí es donde entra el concepto de la antiatracción, o como me gusta llamarlo, el redireccionamiento proactivo. No se trata solo de dejar de alimentar lo que no quieres, se trata de manera deliberada y enérgica de empezar a alimentar lo que sí quieres. Es cambiar el foco del no quiero esto al quiero aquello. Y te aseguro, esta pequeña diferencia en el lenguaje, esta reorientación mental, tiene un poder gigantesco. La primera técnica que tuve que dominar para mapear esta antiatracción fue la de la detección temprana. El crítico fantasma era astuto. Sus susurros iniciales eran tan sutiles que casi se mezclaban con mis propios pensamientos. Si no los detectaba a tiempo, antes de que ganaran fuerza, era mucho más difícil retirarle la atención. Era como intentar atrapar a un ratón. Si lo ves, cuando apenas asoma la cabeza, es fácil de ahuyentar. Si esperas a que esté corriendo por toda la cocina, la cosa se complica. Así que empecé a desarrollar una especie de radar interno. Cada vez que sentía una punzada de duda, de autocrítica, de miedo, me paraba, pausa, y me preguntaba, ¿es este pensamiento realmente mío? ¿O es el crítico fantasma intentando colarse de nuevo? La clave no era juzgar el pensamiento, sino su origen y su intención. Si el origen era el miedo, la autocrítica, el sabotaje, entonces lo marcaba como crítico fantasma y actuaba en consecuencia. No lo combatía, simplemente lo identificaba. Esta identificación temprana debilitaba su poder porque ya no me engañaba, haciéndome creer que era mi propia voz auténtica. Una vez identificado, venía la parte crucial, la reorientación energética. Esto no era simplemente ignorar, era un acto deliberado de dirigir mi energía hacia otro lugar. Imagina que tienes una manguera de agua. En lugar de cerrar la llave de golpe, que es difícil cuando la presión es alta, lo que haces es desviar el chorro hacia otro lado. Si antes la manguera apuntaba hacia el no soy suficiente, ahora la giraba para que apuntara hacia soy capaz y digno. ¿Cómo lo hice? Con la visualización activa y la afirmación intencional. Cuando el crítico me decía, esto es ridículo, ¿quién va a querer leer eso? En lugar de batallar con ese argumento, yo cerraba los ojos por un instante y me visualizaba terminando el proyecto, la gente encontrando valor en él, sintiendo la satisfacción de haberlo logrado. No era una fantasía hueca, era una forma de decirle a mi mente, esto es lo que estoy construyendo, esto es en lo que me enfoco. Y a la vez me decía a mí mismo, a veces en voz alta, a veces mentalmente, mi voz es importante, mis ideas tienen valor, estoy creando algo significativo. No era una negación de la voz del crítico, sino una afirmación de mi propia verdad, una reescritura activa de mi narrativa interna. Esta no es una técnica de autoengaño, es una técnica de reprogramación. Piensa en los atletas de élite. Cuando se preparan para una competición, no pasan el tiempo pensando en el miedo a perder. Pasan horas y horas visualizándose ganando, sintiendo la victoria, ejecutando cada movimiento a la perfección. Redirigen su energía mental de la ansiedad al rendimiento. Lo mismo se aplica aquí. Si tu mente está habituada a pintar el cuadro de lo que no quieres, tienes que empezar a pintarle el cuadro de lo que sí deseas, con los detalles más vívidos y las emociones más intensas posibles. Otro pilar fundamental de la antiatracción es el poder del pequeño paso. La resistencia se alimenta de la abrumación. Si el crítico fantasma te dice que eres un fraude, y tú intentas de golpe hacer algo gigante para probarle lo contrario, es fácil caer en la frustración y validar su mensaje. En cambio, si decides dar un pequeño paso que se alinee con lo que sí quieres y lo logras, estás acumulando pequeñas victorias. Por ejemplo, con el proyecto que os mencionaba, en lugar de intentar escribir el capítulo entero,
Decidí que, cada vez que el crítico fantasma apareciera, yo escribiría una sola frase, solo una, y la escribiría con la intención de que fuera la mejor frase posible, o al menos una frase que me hiciera sentir un poco más cerca de mi objetivo. ¿Era fácil? No, pero era factible, y cada frase escrita, por pequeña que fuera, era un acto de desobediencia al crítico, un acto de afirmación de mi propia voluntad. Estas pequeñas acciones, consistentes y deliberadas, empezaron a construir un nuevo cauce para mi energía, uno que me llevaba en la dirección deseada. La consistencia es el fertilizante de esta nueva realidad. No puedes esperar que un río cambie su cauce de la noche a la mañana. Requiere que la corriente se redirija una y otra vez, hasta que el nuevo camino se vuelva el más fácil, el más natural. Al principio, sientes la resistencia, sientes el empuje de la corriente vieja, pero si sigues insistiendo, si sigues retirando el foco y redirigiéndolo, si sigues dando esos pequeños pasos, lo que no quieres empieza a volverse cada vez menos relevante, cada vez menos presente. Fue un proceso de disciplina mental implacable, pero no de fuerza bruta. Era una disciplina de amabilidad y firmeza conmigo mismo. Amabilidad al reconocer la resistencia sin juzgarme por ella, y firmeza al decidir que, a pesar de la incomodidad, iba a mantener el rumbo. Era como un entrenador que te dice: sé que es difícil, sé que te duele, pero tienes que seguir, porque sé de lo que eres capaz. Con el tiempo, el crítico fantasma no desapareció por completo. Seamos realistas. Esa parte de la mente siempre tendrá su voz, pero su volumen se redujo drásticamente. Su autoridad se diluyó. Ya no era el narrador de mi vida, sino un comentarista ocasional al que yo podía elegir prestar atención o no. Se convirtió en un eco lejano, y la voz que realmente importaba, la voz de mi propia intuición, de mi potencial, de mi verdad, empezó a sonar mucho más alto y claro. Entendí que bloquear la resistencia no era una batalla de aniquilación, sino un proceso de reingeniería mental. Era aprender a construir puentes sobre los viejos surcos, a crear nuevas autopistas neuronales para mi energía. Y al hacerlo, al redirigir conscientemente mi atención y mi intención, no solo dejaba de alimentar lo que no quería, sino que comenzaba a co-crear, a manifestar activamente la realidad que sí deseaba. Ese espacio de mi vida, que antes estaba ocupado por la niebla de la autocrítica, ahora empezaba a llenarse con la luz de la posibilidad, de la creación, de la verdadera expresión de quien yo era. Y ese, amigos, fue el verdadero punto de inflexión. El momento en que la desaparición cuántica dejó de ser una teoría y se convirtió en mi realidad tangible. ¿Y qué pasa cuando el rugido se convierte en un murmullo y el murmullo en un eco casi imperceptible? ¿Qué sucede cuando ese torrente de energía mental que alimentaba lo indeseado empieza a desviarse de forma consistente y deliberada hacia lo que sí quieres? Es como si el universo mismo, o mejor dicho, tu microuniverso personal, se pusiera de pie y dijera: ah, ya entendí. Esto es lo que estás pidiendo. Y así, amigos, el paisaje interno empieza a transformarse de maneras que al principio parecen casi milagrosas, pero que en realidad son la lógica consecuencia de una nueva arquitectura mental. La disolución de ese peso invisible no fue una explosión repentina, no fue un evento dramático con fuegos artificiales. Fue más bien como el lento amanecer después de una larga noche. Los primeros días, las mañanas, ya no llegaban con esa opresión plomiza que describí antes. Se sentía una ligereza, un respiro en el pecho, como si alguien hubiera aligerado la mochila de rocas que llevaba a cuestas. Los susurros del crítico fantasma seguían apareciendo, sí, pero su impacto era distinto. Ya no me arrastraban a ese abismo de frustración. Era como un viejo vecino cascarrabias al que saludas por cortesía, pero cuyas opiniones ya no te afectan en lo más mínimo. Sus palabras pasaban de largo, sin anclarse. Era libertador.
El primer gran cambio lo noté con ese proyecto personal que me apasionaba, el que el crítico fantasma había mantenido en el limbo durante tanto tiempo. ¿Recordáis que me sentaba frente a la pantalla en blanco y la voz me paralizaba? Pues bien, ahora, cuando me sentaba, la voz intentaba aparecer, pero yo ya tenía mi radar interno activado. La identificaba, reconocía su presencia sin cargarla de emoción, y de inmediato redirigía mi atención hacia la visión de mi proyecto terminado, hacia el valor que sabía que podía aportar, hacia la satisfacción de la creación. Y luego daba un pequeño paso, una frase, un párrafo, un esquema. Lo increíble fue que, al no alimentar la resistencia, al no pelear con la voz, el proceso creativo se volvió fluido. Ya no era una lucha encarnizada, era como si la energía que antes usaba para combatir al crítico fantasma ahora estuviera disponible para la creación. Las palabras fluían con más facilidad, las ideas se conectaban. La inspiración, que antes parecía esquiva, ahora se presentaba con una regularidad asombrosa, y cada vez que lograba escribir algo, por pequeño que fuera, sentía un impulso, una validación interna que nunca antes había experimentado. Era la voz de mi propia autoridad, la de mi potencial, resonando más fuerte que cualquier crítica externa o interna. El proyecto que antes era una fuente de ansiedad y autocrítica se transformó en un espacio de juego, de exploración, de disfrute. Empecé a verlo como un experimento y cada fallo o desafío se convirtió en una oportunidad de aprendizaje, no en una confirmación de mi insuficiencia. Ese cambio de perspectiva fue fundamental. La disolución de la autocrítica no significaba que de repente todo fuera perfecto, sino que mi relación con la imperfección había cambiado por completo. Ya no la percibía como una amenaza existencial, sino como una parte natural del proceso. La gente a mi alrededor también empezó a notarlo. Mis amigos me preguntaban, ¿qué te has hecho? ¿Te ves diferente, como más tú? Ya no me escondía detrás de sonrisas forzadas ni de evasivas. Esa pesada carga del secreto, el miedo a la vulnerabilidad, también se estaba disolviendo. Cuando el crítico fantasma ya no era el narrador principal de mi historia, mis interacciones con los demás se volvieron más auténticas, más honestas. Podía hablar de mis sueños sin miedo al juicio, porque el juicio interno ya no tenía el mismo agarre. Podía reír de mis propios errores, porque ya no los veía como prueba de mi incompetencia, sino como experiencias humanas. Incluso la procrastinación, esa fiel compañera del crítico fantasma, empezó a aflojarse. Ya no me sentía paralizado. En lugar de posponer las tareas importantes hasta el último momento, con la consecuente ansiedad y el estrés, empecé a abordarlas con una energía renovada. No era que desapareciera el impulso de posponer, sino que el hábito de redirigir mi atención y mi intención era ahora más fuerte. Se había construido un nuevo sendero neural, una autopista mental para la acción positiva. El río había cambiado su cauce y ahora fluía hacia la productividad, hacia la manifestación, hacia la alegría de hacer. Pero la verdadera culminación, el momento en que sentí que la desaparición cuántica no era solo una teoría, sino una realidad vívida, ocurrió una tarde. Estaba trabajando en ese proyecto, inmerso en un estado de flujo, cuando de repente un pensamiento de duda intentó colarse. Era el crítico fantasma con su vieja cantinela. Esto no es lo suficientemente bueno. Esto no va a impactar a nadie. Pero esta vez no hubo reacción visceral, no hubo tensión en el estómago, no hubo el familiar hundimiento de los hombros. En lugar de eso, fue como si una voz más tranquila pero inmensa, surgiera desde lo más profundo de mí y dijera, sin esfuerzo, no, eso no es verdad, esto es valioso. Y lo que me asombró no fue solo la voz interna positiva, sino la total ausencia de resistencia por parte del crítico fantasma. Era como si, al no encontrar la energía que antes lo alimentaba, simplemente se disolviera como una figura de humo en el viento.
Ya no luchaba por su supervivencia. Ya no necesitaba mi atención para existir. Se había vuelto irrelevante, una sombra sin sustancia. En ese instante sentí una claridad inmensa, una paz profunda. Era la sensación de haber liberado un espacio gigantesco dentro de mí, un espacio que antes estaba abarrotado de miedos, dudas y autocrítica. Ese espacio no estaba vacío, estaba lleno de potencial, de libertad, de mi verdadera esencia. La desaparición no significa que los desafíos se esfumen de la vida, ni que los pensamientos negativos nunca vuelvan a aparecer. Significa que su poder sobre ti se ha reducido a cero. Significa que ya no te identificas con ellos, que ya no les das tu energía vital. Es como si hubieras desenchufado el televisor, que antes sintonizaba un canal de noticias nefastas 24/7. El canal sigue existiendo, pero tú ya no lo ves, ya no consumes su contenido. Has elegido otro canal, uno que sintoniza con tus sueños, con tus aspiraciones, con la alegría. La nueva realidad que se manifestó no fue un mundo mágico sin problemas, sino un mundo donde yo era el arquitecto consciente de mi experiencia, donde antes había una niebla de inseguridad. Ahora había una luminosa confianza, donde había procrastinación y parálisis, ahora había acción y flujo, donde había relaciones tensas por mi propia cerrazón, ahora había apertura y conexión auténtica. Ese espacio renovado, ese vacío que dejaba el crítico fantasma, empezó a llenarse de ideas frescas, de oportunidades que antes no veía, de una sensación de propósito que me impulsaba cada día. El proyecto que me torturaba, finalmente lo terminé. Y no solo lo terminé, sino que lo hice con una alegría y una convicción que nunca pensé posibles. Y cuando lo compartí, la respuesta fue abrumadora. La gente se conectaba con él, encontraba valor, se inspiraba, no por la perfección del resultado, sino por la autenticidad con la que había sido creado. Y ese, amigos, fue el testamento viviente de que el crítico fantasma se había disuelto. No porque lo hubiera vencido en una batalla, sino porque le había retirado el oxígeno, la atención, el combustible. Lo que no quieres en tu vida se disuelve cuando dejas de alimentarlo con tu atención, con tu resistencia, con tu energía. Deja de ser relevante, deja de tener un agarre, y al liberar ese espacio, al redirigir tu atención hacia lo que sí te importa, no solo ves que lo indeseado se aleja, sino que empiezas a tejer una realidad que es un fiel reflejo de tus aspiraciones más profundas. Es un arte sutil, pero inmensamente poderoso, el arte de reclaiming tu poder personal. Es el arte de pintar, con la luz de tu propia conciencia, un lienzo que por primera vez refleja tu verdadera y más brillante versión. Y así, amigos, el arte de la desaparición cuántica es, en esencia, una herramienta para reclamar nuestro poder, dirigiendo la energía a donde verdaderamente importa. Hemos visto que, al reconocer sin juicio, retirar nuestra atención y redirigirla, lo indeseado pierde su agarre y se disuelve. Ahora dime, ¿qué estás listo para hacer desaparecer de tu vida? Déjamelo en los comentarios y comparte este video. Nos vemos en el próximo.